Último bloque de la política por otros medios y seguimos con Guillermo Mastrini y me guardé para el final algo que puede ser un poco, digamos, lo más polémico o hasta ahí. Un poco había arrancado cuando leía parte de un escrito que hiciste vos con Martín Becerra, donde hay una comparación entre cuáles son las debilidades del gobierno actual y las debilidades de la gestión anterior, del gobierno anterior, con la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Es medio una pregunta con el diario del lunes, ¿no? Pero también hubo todo un recorrido que vos también estuviste muy atravesado y muy involucrado en todos los debates alrededor de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Entonces me gustaría un poco hacer un balance de todo ese proceso y en todo caso reflexionar sobre las dificultades que se encuentran en los momentos en los cuales se quiere regular la comunicación en el país, porque el proyecto que llegó más lejos fue el de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, pero hubo otros proyectos previos que durmieron, digamos, en los cajones de la Cámara de Diputados y nunca se convirtieron en ley. Es un poco, por un lado, el balance y por el otro, qué diferencia hay en los actores industriales, en todo caso de la comunicación en el país, que hacen que sea imposible mantener un marco regulatorio más o menos democrático. Bueno, son muchas preguntas, pero intentaremos, sí, pero hay muchas subpreguntas dentro de esa. Tenemos 15 minutos, nos dijo la compañera Denise. Yo creo que efectivamente todavía nos debemos muchos debates sobre lo que pasó con la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Y digo esto no tanto por una cuestión de los resultados, es decir, no es solo una cuestión de medir en qué aspecto funcionó o no funcionó, sino de todo el proceso de la ley, ¿no? Desde las enseñanzas que nos deja la participación, que yo las sigo valorando muy positivamente, en el sentido de cuántos nuevos grupos para los cuales la comunicación era algo lejano, algo que no importaba, que se involucraron y que comprendieron la importancia cotidiana de la comunicación, y creo que ahí hay uno de los saldos positivos. Desde también la coordinación y la generación de consenso que, como pasó en determinados momentos de la Coalición para una Revolución Democrática, entre grupos que no necesariamente están que tienen posiciones en común en otros aspectos, pero cómo se pudo coordinar para generar esto, cómo hubo un sentido común en términos de cuáles eran las bases de una comunicación democrática, y también de algo que para mí es muy, muy importante, y es cómo se apropió la sociedad del debate en torno a la comunicación, en el sentido de entender que esa mentada independencia de la comunicación era una construcción interesada por parte de las empresas tradicionales de medios. Creo que esos son saldos, incluso más allá de que apoyaran o no la ley de la salida. O sea, estaba la idea de, bueno, la comunicación es un acto intencionado, con una lógica editorial y con una voluntad de incidir en el debate público, ¿no? Esa idea ingenua que había cierto en los medios, creo que la sociedad hoy la pone más en cuestión que antes del debate de la ley. Entonces creo que hay un montón de hechos positivos, además del propio texto de la ley, que en términos generales me parece positivo. Creo que sí es una pena lo que pasa en la aplicación de la ley, pero no tanto porque, no para entrar en una discusión, se aplicó bien, se aplicó mal, más allá de que hay un hecho puntual que después sí te voy a mencionar que me parece realmente una oportunidad perdida, sino, y esto creo que sí es donde tenemos que hacer una discusión fuerte y un debate que creo que hay que profundizarlo, y es en cómo se fue paulatinamente deslegitimando la propia ley al transformarla, al reducirla en gran medida al gobierno por una decisión política del gobierno anterior de Clarín o nosotros. Y la ley era mucho más que Clarín o nosotros. Entonces cuando queda limitado a ese debate de confrontación entre dos espacios, por empezar que hay mucha gente que no era ni de Clarín ni del gobierno. Entonces ahí parecía, y además, mucha gente que no quería tomar partido entre esos dos lugares, porque exigía un alineamiento que no necesariamente todas las personas quieren tener. Y efectivamente se empobreció mucho el debate. Es decir, si toda y esto desde mi punto de vista lo que generó es
que perdiera eficacia toda la política que se podría haber desarrollado desde la construcción de un marco normativo como el que había implicado la Ley de Servicios de Comunicación. Entonces, claro, después pasaba, ¿no?, que a 3, 4, sin entrar en el gobierno de Macri todavía, 3, 4 años de aprobar la ley, te decía, ¿y cuáles son los resultados? Y poco, porque si te limitaste a la guerra, o sea, había un montón de otras cosas para hacer, llamados a concursos, potenciar los medios públicos con un criterio no oficialista. Se podría haber dotado de una legitimidad que, miren, con la ley cambió todo esto. Y eso es lo que falta. Y por eso fue tan, desde mi punto de vista, y desgraciadamente, relativamente fácil hacerla desaparecer, porque era la ley que era para perjudicar a Clarín. Entonces, la deslegitimación de la ley, en gran medida, tuvo que ver con una política. Y creo que sí, la oportunidad perdida, lo que te mencioné, que sobre lo que quería volver, es no haber aceptado o no haber desarrollado los planes de adecuación que presentaron los grandes grupos. Porque eso hubiera sido un hecho histórico que nunca en la historia de la radiodifusión recordamos, no solo en Argentina, te diría que a nivel mundial, que grupos muy concentrados accedieran a desconcentrarse por una ley votada en un parlamento, es decir, en un entorno democrático. Conocemos casos de expropiaciones, un montón de cosas, pero que el sistema político pudiera decir, mire, usted tiene más de lo que debe tener y no le decimos que desaparezca, pero que reduzca su tamaño para que otros puedan entrar, eso no había ocurrido nunca y eso se había logrado y había tenido un fallo favorable de la Corte Suprema y en alguna medida fue el gobierno el que no quiso que eso ocurriera. Me está haciendo acordar cuando se publicó el decreto 267, algo que habías escrito vos en un posteo en Facebook, donde ponías el eje o el acento en que la ley audiovisual no solamente había tenido enemigos muy poderosos afuera, sino también enemigos adentro. Sí, yo no sé si en el sentido, yo lo que quise expresar ahí era eso, ¿no? Que fue el propio gobierno el que deslegitimó la ley, porque claro, digamos, insisto, el Grupo Clarín, por supuesto, y además casi te diría, como es lógico desde parte de la estrategia del Grupo Clarín, intentó demorar, intentó hacerlo, no, si a ellos no le convenía, creo que cualquiera de nosotros en una situación que no le conviene, trata de postergarla, digamos, y hizo una actitud lógica, pero una vez que tuvo un fallo judicial adverso para sus intereses, se sometieron a ese fallo. Y el gobierno, en vez de aprovechar esa situación, decidió que no. Decidió que, digamos, era como que provocó para que hubiera una nueva judicialización, pero eso ya no es responsabilidad del Grupo Clarín. Al 2013, ¿no? A la Corte Suprema. 2014, te diría, ante el 2014, porque el fallo de la Corte es de octubre del 2013, y los planes de adecuación se presentan, hay que recordar que el Grupo Clarín presenta su plan, que es aceptado por lo que entonces llamaba AFCA, la autoridad federal, es aceptado y cuando le tiene que dar la instrucción para que cumpla ese plan de adecuación, decide decir que no era válido, lo objeta y con eso el Grupo Clarín se toma de esa objeción para decir que para llevarlo a la justicia nuevamente. Pero si el gobierno hubiera aceptado ese plan, claramente no había argumentos para no dividir la empresa, y una cuestión que no es menor también, era aceptar el del Grupo Clarín y el de todos los grupos concentrados, de los cuales, como prácticamente fue, y como no hacemos no hacemos ninguno de los otros. Entonces, ahí es donde se desvirtúa. Pero insisto, me parece que había un carácter histórico ahí, de comprender la importancia, porque uno puede evaluar, bueno, pero al final el Grupo Clarín se dividía entre los accionistas. Bueno, efectivamente uno puede decir, es menos de lo que esperábamos, pero es mucho más de lo que se había logrado claro. Nunca. Porque además estabas instaurando esto, se puede regular democráticamente con este efecto que no atenúa la libertad de expresión en los términos tradicionales de lo que plantea los grupos, porque la Corte había dicho que no había amenaza a la libertad de expresión, pero se generan condiciones para un nuevo mercado comunicacional. Y eso no lo tuvimos y no fue una responsabilidad del Grupo Clarín eso. Y eso, digamos, en relación a lo segundo que te había preguntado de las dificultades para regular finalmente y poder poner coto al mercado de medios o al mapa de medios en el país,
¿con qué elementos tiene que ver? O sea, efectivamente existe una preocupación muchas veces de la clase política sobre el rol que tienen los medios de comunicación sobre el imaginario social. Sí, efectivamente son bastante timoratos y creo que, incluso te diría, ya en términos más académicos de lo que nos digamos la comunicación, creo que los políticos incluso sobreestiman el poder de los medios de comunicación. La manipulación. Absolutamente, creo que son los que más creen en la manipulación, ¿no? En el campo académico la comunicación es una teoría un poco pasada de moda, digamos. Esto no quiere decir que, por supuesto, negar la importancia y la influencia, pero esas teorías manipulatorios claro, que los medios tienen. Hay una idea de la aguja hipodérmica, que los medios son como una inyección, digamos, en la cual uno dota de ideas a la gente. Eso sabemos hoy que es más complejo. No quiere decir, insisto, no quiero negar importancia e incidencia. Yo creo que ahí es otro de los saldos positivos, ¿no? de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, ya más desde el plano político práctico, y es que antes se pensaba que no se podía abordar el tema porque eso implicaba una catástrofe política para el grupo que la impulsara, ¿no? Había una frase casi de sentido común que circulaba en los políticos antes del 2009, es: nadie resiste 4 tapas de Clarín en contra, ¿no? Y si uno piensa que la ley se aprobó en el año 2009 y que en el año 2011 hubo una reelección con el 54%, claro. Digamos, esa idea de que, es decir, ahí sí que hubo 1.500 tapas en contra del Grupo Clarín, sin que eso afectara el comportamiento electoral. Digamos, el gobierno tuvo unas elecciones donde le fue muy bien, otras donde le fue muy mal, y no se puede decir que eso fue porque Clarín estaba en contra, porque tenemos ejemplos de las dos cosas. Entonces, en ese sentido, efectivamente creo que rompió ese mito de no te metas con esto porque te va a afectar y no vas a poder hacer más política. Creo que se demostró que se puede regular la comunicación con un interés que no sea exclusivamente el de las empresas y seguir teniendo un comportamiento electoral adecuado. Claro, para seguir teniendo... de hecho, es más, podemos coincidir seguramente en que nadie decide su voto en relación a lo que se haga o deje de hacer con los medios de comunicación, ¿no? En la decisión del voto está mucho... Bueno, algunos pocos sí, pero nos dedicamos a estos temas. Que pero... es como que da para hacer otro programa charlando de esto, ¿no? Por empezar. Pero estaba pensando, bueno, se me venía a la cabeza la corriente de los efectos a largo plazo. Esto ya es una clase de comunicación. Y también se me venía a la cabeza el rol de los medios con la destitución de Dilma Rousseff. Bueno, como que ahí un poco sí, un poco no, como que parecería que hay un cierto marco de qué es lo que se discute y que eso va generando también climas y hay una retroalimentación, digamos. Sí, sobre todo cuando no hay una intervención política directa, quizás en otros momentos cuando hay más posibilidad, digamos, de estar en la calle, quizás es más fácil negociar y responder y rechazar esos discursos de los medios. Sí, pero fíjate vos que el principal candidato para si hay elecciones en Brasil es Lula. Entonces, digamos, si siguiéramos con esa... Desarmaste todo lo que dije. Lo que quiero decir es que a ver, y quiero ser claro en esto, de ninguna manera quiero negar importancia e incidencia en instalación de temas y en ciertos pareceres, pero lo que quiero decir es que, en definitiva, me parece que las decisiones y el comportamiento electoral de las personas, más allá de que obviamente se nutren de información de los medios, que no reciben una información diversa y plural, esto es claro en nuestras sociedades, que hay tendencias, y te voy a poner un ejemplo mucho peor que que el de Lula, pero quiero decir, me parece que la población termina votando más por una cuestión de su coyuntura económica y social que por lo que le digan los medios de comunicación, insisto, y no es para decir que no inciden, pero me parece que incide mucho más lo otro. El caso reciente de las elecciones en Estados Unidos, donde hubo estudios que relevaron que, por ejemplo, el 98% de los diarios apoyaron explícitamente a Hillary Clinton contra un 2% que apoyaron a Trump. Y sin embargo,
digamos, quiero decir, no tiene que ver con, me parece, con fenómenos sociales que en todo caso los medios pueden potenciar, que en todo caso los medios pueden hacer que sean, digamos, o incluso contribuir a invisibilizar temas que en otra, digamos, esto lo podemos ver, quiero decir, así como en estos momentos para un tema de coyuntura, ¿no? Mientras que me parece que es claro que con el tema del correo hay algún intento de muchos medios de que el tema pase lo más suavemente posible. Si lo pensamos que hubiera pasado con una situación similar en el gobierno anterior, hubiera sido magnificado y hubiera sido claramente puesto como el peor caso de corrupción de la historia argentina, y el mismo caso en otra circunstancia política puede ser relativizado. Ahora, ¿eso quiere decir que la gente va a pensar que un caso es importante o no? No, creo que tiene que ver con otras percepciones y que en muchos casos va a estar muy influido. Si por su situación económica y social está en un momento de bonanza, va a tender a relativizar la importancia de ese caso. Y si le está yendo mal, va a tender a darle más importancia a eso, ¿no? O si hay una perspectiva, porque incluso en el último gobierno, si lo pensamos ya en concreto en el caso del kirchnerismo, no creo que hubiera habido, fíjate vos esta circunstancia, ¿no? Que económicamente, por ejemplo, a la clase media no le iba mal, y sin embargo había generado una ruptura de tipo más, si se quiere, político o social con ciertas clases medias urbanas que no estaban exclusivamente vinculados a lo económico, y eso no había medio que lo pudiera arreglar, me parece, pues ya había habido una ruptura ahí en el vínculo, una clase media que 2 años antes o 4 años antes la había votado masivamente, con todos los medios en contra. Quiero decir, esto me parece que es mucho, que es una complejidad que tiene que ver con percepciones sociales que se van compartiendo. Hoy evidentemente, y volvemos un poco a la convergencia, el tema de las redes sociales tienen una influencia significativa. Un estudio de un profesor argentino que vive en Estados Unidos hace muchos años lo marca muy claramente en el caso norteamericano, por ejemplo. En términos de medios, la primacía de Hillary fue absoluta, pero en términos de las redes sociales, Trump se notaba mucho más activo. Es decir, la gente que retuiteaba, la gente que volvía sobre lo que decía Trump y la gente que manifestaba apoyar a Trump en las redes sociales, estaba mucho más cercano a lo que pasó en el comportamiento electoral que lo que los medios reflejaban, ¿no? Entonces, insisto, y esto, de nuevo, no quiero decir que no tengan importancia, son muy importantes, por eso peleamos para que todos tengan medios de comunicación, para que todos puedan expresarse, pero no darle más importancia a la que tienen. Bueno, habrá que pensar qué lugar queda para un canal de televisión popular alternativo como este, o como Pares TV, o como Urbana TV en este contexto, ¿no? No, yo creo que son fundamentales. Ahí sí vamos a tener que atravesar también con el uso de las tecnologías, absolutamente, las redes sociales. Absolutamente. O sea, yo creo que un canal como este necesariamente tiene que estar vinculado, por supuesto, a generar su audiencia en el aire, en las formas tradicionales, pero hoy la comunicación no puede ser pensada solo en llego a través del aire, y creo que ustedes lo están haciendo bien. Ahora, efectivamente, muchas veces hacen falta recursos, y en ese sentido es todo un desafío de cómo abrir otras vías de comunicación que potencien esta vía tan linda que tienen. Muchas gracias por haber venido, un gusto. Igualmente. Y vas a volver a venir seguramente, así que bueno, llegamos hasta acá hoy con La Política por Otros Medios, y nos vemos la próxima semana con más entrevistas en profundidad sobre comunicación, sobre cultura, sobre política.